Buenas noches a todos los que se están uniendo con nosotros por medio de Facebook Live. Agradecemos también a todas las personas que se unieron por medio de Zoom. Tenemos hoy nuestra charla acerca de menstruaciones libres. Estamos muy agradecidos porque estén con nosotros. Quisiera presentarme, mi nombre es Jacqueline y estoy como parte de la asociación Esdelis Coneis, que procuramos y damos talleres, información, memes, mucha información acerca de educación integral en sexualidad. Y en esta tarde casi noche, tenemos la presencia de dos de nuestras participantes muy importantes que nos van a estar compartiendo perspectivas, información valiosa. Quisiera presentarlas. Vamos a iniciar con Pilar Bonillo, quien es especialista en comunicación social y dedicada a impulsar la igualdad de género. Coordinadora de comunicación en Period Guatemala, comprometida en combatir el tabú y la pobreza menstrual. También contaremos con la participación de Marcela Reyes, quien es coordinadora de investigación en Period Guatemala, encargada de levantar datos a través de encuestas y cuestionarios acerca de las condiciones para menstruar en Guatemala y desarrollar metodologías de enseñanza menstrual para niñez y adolescencia. Sin más preámbulo, queremos aprovechar este tiempo e iniciar dándoles la palabra. Bienvenidas y muchas gracias por su participación. El tiempo es suyo. Buenas noches a todas, todes, todos. Pues gracias por darnos este lindo espacio. Qué bueno saber que hay varias personas interesadas en la educación sexual integral y sobre todo tomando como pilar la educación menstrual. Así que, bueno, vamos a comenzar. Como me hizo favor Jacqueline ahí de presentarme, pues mi nombre es Marcela Reyes. Yo voy a comenzar y luego mi compañera Pili me va a acompañar. Bueno, para contarles un poco, en Piros Guatemala nos dedicamos al activismo menstrual. El activismo menstrual que nosotras hacemos, lo hacemos desde la educación, el servicio, el activismo y también la investigación. Y pues hoy justamente estamos en el pilar de la educación. Así que, pues comencemos. Bueno. Yo creo que aquí hay varias personas que menstruamos, así que vamos a hacer una dinámica aquí pequeña en el Zoom. No abran sus micrófonos, solo ahí con una reacción pueden levantar así el dedito, levantar la mano. Yo voy a ir preguntando y ustedes me dicen si sí o no. Todavía no, todavía no. Ahí voy. Bueno, vamos a ver. ¿Quién en algún momento de su vida sintió vergüenza de tener que ir al baño durante la clase, durante algún curso para irse a cambiar un tampón o toalla sanitaria? Levante ahí su manita, pongan ahí su reacción. Somos varias. Sí, cabal. Bueno, gracias. Ya pueden ahí bajar su manita. Vamos a pasar a la siguiente. La número dos, levante su manita o tengan ahí una reacción si en algún momento han visto su sangre menstrual y cuando la vieron pensaron, esto se ve o huele raro, pero no sabían a quién preguntarle o qué hacer al respecto. ¿Ok? Muy bien. Sí, como verla con desconocimiento, ¿verdad? Como hay algo que no está bien, pero no sé qué hacer. Bueno, gracias. Y la última. ¿Quién alguna vez ha sentido que no ha podido hablar libremente sobre su periodo menstrual debido a la vergüenza? Sobre todo sentir así como en un grupo de amigos mixto, donde tengo amigos hombres, mujeres, mis amigas, amigues, amiguis, no me siento cómoda totalmente o cómode, porque siento que es un tema que a mí me incomoda, que siento que solo puedo hablar con un grupo muy reducido de personas. Por ahí vi una manita levantada. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Ya la pueden bajar. Todo esto es parte de lo que en Piro Guatemala nombramos como el tabú menstrual.
El tabú menstrual es esa condición por la cual socialmente no podemos hablar de nuestra menstruación o nos sentimos incómodas o le tenemos vergüenza o temor al proceso natural biológico que es menstruar. Y esto se debe a muchas causas, pero por nombrar algunas, tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Tiene que ver con la forma en que nos han enseñado qué es la menstruación, y también tiene que ver con los prejuicios que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, que viene claramente desde el machismo y la misoginia que muchas veces tenemos interiorizada. Entonces, para comenzar a derribar el tabú menstrual, lo primero que tenemos que hacer es entender nuestra menstruación. Y para entender nuestra menstruación, hoy venimos a darles como algunos conceptos claves de menstruación y de ciclo menstrual. Para empezar, pues hay que hacer esta gran diferencia. Periodo menstrual no es lo mismo que ciclo menstrual. Hacemos esta diferencia muy clara porque vamos a hacer otra vez una pregunta más para que levanten su manita, pero ¿quién de aquí tuvo su primera charla así formal sobre la menstruación gracias a una empresa o compañía de productos sanitarios? Así, no voy a decir el nombre, pero ya saben, como esas embajadoras de una marca específica de toallas sanitarias que llegaban a las escuelas o a los colegios o a los institutos, iban a dar la charla como de educación menstrual. Ahí tenemos ya algunas manitas levantadas. Gracias. Bueno, pues justamente muchas de las personas que menstruamos tuvimos nuestro primer acercamiento formal, así como de información, de nuestro primer acercamiento educativo de la menstruación a través de una compañía de toallas sanitarias. Y esto representa un problema sobre todo porque esas compañías lo que quieren al final es vender el producto y nunca nos explican muy bien las diferencias en los conceptos y cuando tenemos 10, 11, 12 años, los conceptos muy técnicos se nos hacen confusos y por lo tanto nos da también como vergüenza hacer preguntas sobre esto. Así que vamos a comenzar a hacer esta diferencia. Periodo menstrual es un momento específico del ciclo menstrual en donde excretamos flujo menstrual, tejido, sangre, ¿verdad? Y lo que excretamos es nuestro endometrio junto con otros flujos a través de la vagina, del canal vaginal. Y pues usualmente indica que no hay embarazo. Por otro lado, tenemos el ciclo menstrual que se refiere a un proceso de, decimos 28 días, pero la verdad es que no es una regla. Algunas personas tienen ciclos de 21 días, otras de 24, 25, 27, 29, 32, 35. Todas las personas que menstruamos tenemos cuerpos diferentes y por lo tanto tenemos ciclos diferentes, pero en promedio, eh, pues menstruamos alrededor, tenemos un ciclo menstrual de 28 días y ese es el ciclo por el cual no solo menstruamos, sino también ovulamos, que es el proceso que posibilita el embarazo. Y quien menstrua es súper importante reconocer que no todas las personas que menstruan son mujeres y no todas las mujeres menstruan. ¿Por qué decimos esto? Pues primero por las disidencias, ¿verdad? Hay hombres trans, personas queer, no binarias, que menstruan, pero que no se identifican como mujeres cis, ¿verdad? Y por otro lado, también no todas las mujeres menstruan porque ¿sabían ustedes, por ejemplo, que hay mujeres que nacen sin útero y estas mujeres que nacen sin útero no pueden menstruar? También lo decimos por las mujeres que tienen alguna condición, alguna enfermedad como cáncer, endometriosis, fibromas. Esas personas no solo puede que no tengan un ciclo menstrual, sino que además pueden tener complicaciones por su ciclo menstrual. También las personas que tengan problemas de tiroides tienen dificultades para lograr embarazos, tener un ciclo normal, un ciclo menstrual regular. Y por eso también decimos que no todas las mujeres menstruan. Ese también es un tema importante para que reflexionemos, por ejemplo, en las mujeres que ya están en la menopausia, porque generalmente a las mujeres se nos da un valor, o a las personas que menstruamos se nos da un valor por el hecho de poder gestar. Y entre más posibilidades de gestar tengamos, significa que más valor tenemos. Y eso no es cierto, porque las mujeres que ya están en la menopausia o las personas que ya están en la menopausia siguen teniendo un valor como personas, como individuos dentro de la sociedad, a pesar de que ya no tengan posibilidad de gestar y eso no las hace menos mujeres, por decir algo, ¿verdad? Entonces, eso es como un punto muy importante para reflexionarlo. Y otro concepto importante a tener en cuenta es la menopausia. Justo lo que les estaba diciendo, que es un periodo que se determina por 12 meses sin tener ningún periodo menstrual
y esto señala que ya es el fin de la menstruación. Casi siempre ocurre alrededor de los 50 años, pero este es un dato importante que ustedes pueden tomar en cuenta si ustedes quieren saber cuándo va a ser su menopausia. Un truco, un tip que les podemos dar es que tengan una comunicación abierta sobre su menstruación con sus abuelas y sus mamás. ¿Por qué? Porque generalmente su primera y su última menstruación están determinadas genéticamente, es decir, a la edad a la que sus mamás y sus abuelas tuvieron su primera menstruación, a esa edad probablemente también ustedes tuvieron su primera menstruación, y a la edad que sus abuelas y sus mamás tuvieron su última menstruación, seguramente también ustedes van a tener su última menstruación. Esto casi siempre es así. Sin embargo, hay algunas excepciones, sobre todo por problemas hormonales o problemas, pues, quísticos, ¿verdad? Pero son condiciones específicas, pero si ustedes quieren tener una idea general de a qué edad va a ser su menopausia, deberían tener una comunicación abierta con sus ancestros, ¿verdad? Con sus mamás o con sus abuelas. Bueno, para seguir derrumbando el tabú menstrual, también es importante hablar del ciclo menstrual. Y como les decía al principio, casi siempre hablamos solo de menstruación, pero la menstruación solo es posible gracias a la ovulación. Entonces, le podemos llamar ciclo menstrual o ciclo ovulatorio. Cualquiera de los dos es válido. Para que el cuerpo tenga un ciclo, el cuerpo se prepara en 4 fases diferentes. Y le decimos ciclo porque justamente la primera fase también es la última. Tenemos entonces la fase menstrual, que es la primera y la última, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle y nuestro ciclo menstrual se activa con nuestra menarquia. La menarquia o la menarquía es la primera menstruación de las personas que menstruamos, aproximadamente se da entre los 12 a los 15 años, pero cada vez es más frecuente escuchar que hay niñas de 9, 8 años que están menstruando a esa edad. Y eso, pues hay varias teorías de por qué puede pasar, pero algunas de las teorías es por cambios en el estilo de vida, y también otra de las teorías es por utilizar productos que se llaman disruptores endocrinos. Entonces, muchas cremas tienen como muchos disruptores endocrinos, los químicos, los desodorantes, los shampoos, las cremas, tienen disruptores endocrinos que eso va a alterar también la forma en que nuestro cuerpo tiene su ciclo menstrual. Y bueno, la menarquía es irregular también, por eso si alguna de las infancias se acerca a nosotras, a nosotros, preguntándonos si es normal que que su menstruación no aparezca por 1 mes o 2 meses, pues en condiciones de menarquia sí es bastante normal, porque la menarquia dura hasta 2 años, ¿verdad? Para poder regularse. Nuestras primeras menstruaciones son muy irregulares y pueden pasar hasta 2 años para que se regule totalmente. Y nuestras menstruaciones generalmente duran de 3 a 7 días. Bueno, entonces vamos a empezar. La primera fase del ciclo sí es la fase menstrual, pero también les explicaba que es la última fase. Entonces ahorita vamos a entender un poquito por qué le llamamos ciclo menstrual, porque también donde inicia, acaba. Entonces vamos a empezar a hablar de la fase folicular. A mí me gusta explicarlo el ciclo menstrual como la forma también en la que preparamos un huevo duro. Tal vez en el chat me van poniendo, pero ustedes me van diciendo, ¿cómo preparan ustedes un huevo duro? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se les antoja un huevo duro? Pónganlo ahí en el chat o en los comentarios de Facebook. ¿Qué es lo primero que hacen cuando dicen, ay, tengo ganas de un huevo duro? Voy a esperar ahí unos segunditos para que se animen a escribir en el chat. Muy bien. Leticia nos pone, pues pongo agua en una olla y enciendo la estufa. Eso es lo primero que hago. Muy bien. Y justamente eso es lo que hace nuestro cuerpo en la fase folicular. La fase folicular es cuando nuestro cuerpo eh, nuestro cerebro libera una hormona que se llama la hormona del estrógeno. ¿Y qué es lo que hace esta hormona del estrógeno? Lo que hace es engrosar el endometrio, que es un tejido que está pegado a la pared de nuestro útero. Este endometrio lo que facilita, lo que permite es que un óvulo se pegue ahí y empiece a crecer un feto más adelante si queremos el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les pongo el ejemplo del huevo duro porque
también, así como nosotras sacamos el huevo y ponemos el agua a hervir, también nuestro cerebro pone como que a hervir el agua. Y esto lo hace a través del estrógeno. Entonces, el estrógeno lo que hace es madurar los folículos. Los folículos adentro de nuestro cuerpo, ya lo vamos a ver cuando hablemos de genitales, pero adentro de nuestro cuerpo hay ovarios y adentro de los ovarios están los folículos. Los folículos son diminutos, ¿verdad? Son microscópicos. Y adentro de los folículos están los óvulos. Los folículos son como el huevo, ¿sí? Son huevitos que están adentro de nuestro ovario. Entonces, adentro de nuestros ovarios hay miles de folículos. Y adentro de los folículos hay un óvulo. Adentro de cada folículo hay un óvulo. Cuando nacemos, ya nacemos con una carga de folículos, ¿verdad? La mayoría de nosotras nacemos con 400.000 folículos en nuestro cuerpo cuando nacemos. Con el paso de los años, pues se van deshaciendo y cuando llegamos a nuestra menarquia, muchos de esos ya desaparecieron, ¿verdad? Pero igual tenemos una carga ovárica importante, o sea, muchas de nosotras tenemos más de 80.000 folículos adentro de nuestros ovarios cuando tenemos nuestra primera menstruación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces se empieza a calentar esta agua, que en realidad es el estrógeno mandado a los ovarios, y de repente muchos de ustedes han escuchado que pues sentimos como que solo uno de nuestros lados madura un folículo o madura un óvulo, pero eso es falso, eso es un mito. En realidad, los dos ovarios están preparando folículos para el ciclo menstrual. No es como que nuestro cerebro pueda decir, ay, este mes solo se me antoja madurar del lado derecho. No. O sea, el estrógeno se libera a través de nuestra sangre y nuestra sangre llega a los dos ovarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí trabajan dos hormonas juntas, el estrógeno y la hormona folículo estimulante. Se llama así porque justamente es la hormona que permite la estimulación de los folículos ováricos. Y cada folículo, como les decía, contiene un óvulo y por lo general solo uno de esos óvulos va a estar listo, completo para poder estar fertilizado al final de la fase ovulatoria. Entonces sí, la fase folicular se llama así por la hormona folículo estimulante, porque se estimulan los folículos. Entonces, así como con el huevo duro, el huevo que ponemos en la olla, este va madurando y entonces va como creciendo. Los folículos van creciendo y creciendo hasta que paremos a la siguiente fase, que es la fase ovulatoria. Entonces ustedes ya me ponían en el chat ahí, pues que cuando quieren huevo duro ponen a hervir el agua y echan los huevos en el agua y esperan a que hierva. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes les ha pasado alguna vez que dejan un huevo mucho tiempo en la olla? ¿Qué pasa cuando dejan el huevo mucho tiempo? Cuando se les pasa, cuando no se dan cuenta. ¿Qué pasa con el huevo? Alguien ahí que me ponga en el chat. Si le ha pasado alguna vez eso de dejar mucho tiempo el huevo en la olla, en el agua hirviendo. Les voy a dar ahí unos segunditos para que me contesten. ¿O qué creen que pasa? Muy bien, ahí María me puso, se revientan. Muy bien, sí, se explota, se revienta la cáscara. Sí, cabal, ya no es huevo duro, sino que se cose, exacto. Y algo así también pasa en la fase ovulatoria. Entonces recordemos que nuestro cuerpo está madurando folículos, ¿verdad? Los dos ovarios están madurando folículos y adentro de los ovarios están creciendo, creciendo, creciendo y alguno de esos va a reventar. Ese proceso de que reviente se llama fase ovulatoria. Cuando revienta y empieza a recorrer las trompas uterinas, entonces ese proceso desde que se revienta hasta que atraviesa las trompas uterinas y cae en el útero es la fase ovulatoria. Y aquí es donde se libera una tercera hormona, que es la hormona luteinizante. Esa todavía la vamos a parar un poquito ahí, no les voy a explicar todavía qué es lo que hace porque vamos a ver todavía la otra fase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se libera un óvulo. La fase ovulatoria yo diría que es la más importante de nuestro ciclo menstrual porque es gracias a la ovulación que podemos determinar si una persona está sana, es fértil, puede quedar embarazada, puede menstruar, tiene algún problema menstrual. O sea, es gracias a la ovulación que podemos determinar si una persona que menstrua tiene su ciclo regular, sus ciclos hormonales están bien. ¿Por qué? Porque entonces aquí, esta es la mal llamada fase fértil, ¿verdad? Que es cuando dicen, ay, estás fértil. Son los días en que podemos quedar embarazadas.
Y un dato muy importante es que esta fase, todas las fases de nuestro ciclo, las podemos determinar no solo por el conocimiento teórico, sino también por lo que vemos, por lo que observamos, por lo que olemos. Y entonces muchas de nosotras, las que menstruamos, las personas que menstruamos, podemos ver cuando nos bajamos el calzón en las mañanas, ¿verdad? Cómo está nuestro flujo vaginal. Muchas veces, pues nuestro flujo vaginal va a estar un poco seco, un poco como masudo, y eso puede significar que estamos en nuestra fase folicular. A medida que se va volviendo como más espeso, más elástico, significa que nos estamos acercando a nuestra fase ovulatoria, a nuestra fase fértil. ¿Cómo podemos determinar si estamos en la fase fértil, la fase ovulatoria? Si cuando sentimos nuestro flujo, primero, a veces nos pasa que nos bajamos el calzón y vemos, o nuestra ropa interior, y vemos que el flujo se estira, ¿verdad? Como que se pega a nuestra vagina y automáticamente se estira cuando nos bajamos la ropa interior. Y la consistencia del flujo es elástico, pareciera como cuando jugamos con silicón y podemos hacer así. O también si tuviéramos una clara de huevo entre los dedos, ¿verdad? Esa consistencia como de que se estira, esa es la fase ovulatoria. ¿Por qué tiene que ser así el flujo? Porque permite la entrada de los espermatozoides y entonces eso va a permitir que sea más fácil el embarazo. Si nuestros ciclos son de 28 días, nuestra fase ovulatoria llegaría en el día 14. Ojo aquí, porque pues nuestra fase fértil, nuestra fase ovulatoria son 2 días antes y 2 días después de la mitad de nuestro ciclo. Entonces, si lo tenemos en el día 14, desde el día 12 empieza nuestra fase ovulatoria. Entonces, día 12, 13, 14, 15 y 16 son 5 días. Esos 5 días estamos dentro de la fase ovulatoria. Si tenemos un ciclo menstrual de 30 días, es decir, si entre una menstruación y la otra pasan 30 días, entonces en el día 15 estaría en la fase ovulatoria, pero como son 5 días, dos antes y dos después, empezaría desde el día 13, ¿verdad? Día 13, 14, 15, 16, 17, esos 5 días estaría yo en mi fase ovulatoria, mi fase fértil. Pero también, como cada ciclo es diferente, pues ustedes tienen que determinar de cuántos días es su ciclo menstrual y ustedes hacer su cálculo de cuándo estarían ovulando. También, como les digo, no solo se trata como de hacer el cálculo matemático, sino también de aprender a reconocer las señales que nuestros cuerpos nos indican, sobre todo el flujo menstrual, eso es súper importante, ¿verdad? Y también nuestra temperatura basal. Hay muchas personas que se toman la temperatura todos los días y cuando estemos en la temperatura más elevada en nuestro canal vaginal, esa también es una buena seña para indicar que estamos ovulando. Cuando tengamos la temperatura más elevada, eso quiere decir que estamos en nuestra fase fértil, que podemos quedar embarazadas. Y bueno, cuando estamos en nuestra fase ovulatoria, hay dos opciones, ¿verdad? Quedar embarazada o no quedar embarazada. Entonces les decía, ¿verdad? El huevo duro, que sería en este caso nuestro folículo, explota y libera un óvulo. El óvulo recorre las trompas uterinas y si tenemos relaciones sexuales y un espermatozoide entra en nuestro cuerpo, debería coincidir con el óvulo cuando el óvulo está recorriendo las trompas uterinas. Ahorita les voy a enseñar una imagen de los genitales, pero cuando esté recorriendo las trompas uterinas debería, pues, prenderse el espermatozoide al óvulo y juntos, ya pegados el óvulo con el espermatozoide, bajan hasta el útero y se pegan al endometrio. Eh, sí puede implantarse cuando ya haya caído el óvulo al útero, pero la verdad es que es muy poco probable que haya una fertilización en ese punto, porque la fertilización tiene que pasar antes, cuando esté en las trompas todavía, no cuando ya haya caído. Em, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el endometrio ya está grueso, pues ya se pueden pegar el óvulo con el espermatozoide ahí y empezar a crecer el cigoto, que luego va a ser el feto, que luego va a ser el bebé. Y bueno, el óvulo, como les decía, tarda alrededor de 3 o 4 días para llegar al útero, por eso decimos que la fase ovulatoria es de 5 días. Y la fecundación, es decir, la unión del espermatozoide con el óvulo, puede ocurrir dentro de las 24 horas siguientes a la ovulación. Si no, el óvulo se descompone. Y muchas personas piensan que nuestra menstruación es el óvulo que cae, como que se desecha, pero en realidad eso es falso. El óvulo, si ustedes lo tuvieran ahorita en la palma de su mano, no serían capaces de verlo, porque el óvulo es microscópico, es diminuto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasados esos
3 días adentro del útero, que no pasa nada, el cuerpo es muy sabio y lo que va a hacer es absorberlo, ¿verdad? Va a reabsorber el óvulo. ¿Y cómo lo va a desechar? Pues ya se desecha a través del sistema linfático y lo puedes echar como saliva, como sudor, como sangre, pues lo puedes echar como en cualquiera de nuestros líquidos corporales. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos de dos. Perdón, solo para explicarles esto, ¿cómo saber si estoy ovulando? Pues durante la ovulación el cérvix, que es nuestro cuello uterino, va a estar suave, alto, abierto y húmedo. Y generalmente eso también lo podemos sentir, ¿verdad? Nuestro suelo pélvico lo podemos sentir. Y después de la ovulación, en cambio, nuestro cérvix va a estar firme, bajo, cerrado y además nuestro canal vaginal está seco. Y entonces pasan de dos, si quedamos embarazadas o no quedamos embarazadas. Si quedamos embarazadas, pues ya el óvulo con el espermatozoide se quedan pegados al endometrio y pues ya pasa el proceso del embarazo. De lo contrario, si no quedamos embarazadas, pasamos a la siguiente fase, que es la fase lútea. ¿Se recuerdan que les dije que hay una tercera hormona, que es la hormona luteinizante? El folículo, porque se recuerdan que como que se estalló el folículo, ¿verdad? Como el huevo duro, se estalló el huevo duro, que es nuestro folículo, y liberó el óvulo, y el óvulo se fue recorriendo, pero el folículo se quedó abierto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Tiene que sellar ese cuerpo lúteo que está abierto y ya lo va a desechar después, pero primero lo tiene que cerrar. Entonces, nuestra hormona luteinizante se encarga de reparar esa pared, ese tejido, lo va a cerrar y ya el cuerpo se encarga de deshacer ese cuerpo lúteo que queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se deshace ese cuerpo lúteo. Esta fase lútea dura alrededor de 10 días. Es la fase más larga de nuestro ciclo, porque nuestra menstruación dura hasta 5 días, luego nuestra fase folicular dura 7 días aproximadamente, 7, 8 días. La fase ovulatoria dura de 4 a 5 días y la fase lútea es lo que nos sobre, ¿verdad? Son 10, 12 días en las que pues ya no estamos ovulando, ya no podemos quedar embarazadas si nuestro ciclo es regular, totalmente regular. Y nuestro cuerpo, si no quedamos embarazadas, lo que va a hacer es prepararse para la siguiente menstruación. Como nuestro endometrio ya está engrosado, pero no hubo embarazo, nuestro cuerpo pues tiene que producir un nuevo endometrio porque ese endometrio que está ahí ya no le va a servir. Tiene que ser un endometrio como nuevo para asegurarse que el embarazo vaya a ser posible. Porque si va a tener el mismo endometrio esperando hasta que quede embarazada, ese endometrio ya no va a ser sano, ya no va a ser un ambiente pues higiénico para el óvulo y para el espermatozoide que se unan para estar ahí. Entonces todos los meses se tiene que renovar, todos los ciclos se tiene que renovar. Si no quedamos embarazadas, lo que va a pasar entonces es que va a comenzar otra vez el ciclo a través de la fase menstrual. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que ese endometrio, esa pared uterina se va a desgarrar y se va a desechar por el canal vaginal. Y así comenzamos un ciclo menstrual nuevamente. Y esta imagen es súper linda, a mí me encanta enseñarla. Esto que ven ustedes aquí es nuestro cérvix, nuestro cuello uterino. ¿Qué es eso? Ustedes van a decir. Ahorita vamos a explicar un poquito los genitales rapidito, pero para que ustedes lo vean aquí. El cérvix es, esto que ven ustedes aquí, es el cuello del útero. Si ustedes quieren saber dónde está eso dentro de su cuerpo, tienen que ingresar sus dedos en su canal vaginal, así sin miedo, sin tabús. Ustedes van a meter sus dedos. Si están en una fase de su ciclo en donde sientan resequedad vaginal, pueden usar un lubricante sin problema. También hay que ver si ustedes son alérgicas a algún tipo de lubricante, pero bueno, sobre todo que ustedes se mantengan informadas sobre sus propias cuerpos y entonces pues ya introducen sus dedos adentro de su canal vaginal y con su dedo de en medio, que es generalmente el más largo, o el dedo que ustedes tengan más largo, van a introducirlo hasta que sientan un tope. Ese tope se va a sentir como la punta de su nariz, ¿sí? Así como un poquito dura, pero flexible al mismo tiempo, ¿sí? Esa consistencia es lo que ustedes ven aquí, que es el cérvix, la cabeza del cérvix o el cuello uterino, es lo que ustedes ven aquí. Durante la fase menstrual, como pueden ver, está un poco como para arriba. Obviamente están todos los fluidos menstruales, está el tejido, la sangre. Como pueden ver también ustedes ahí, eso es precioso porque el canal vaginal muchas veces lo pensamos como que es liso,
pero en realidad nuestro canal vaginal tiene unas arruguitas, que es un músculo, al final nuestro canal vaginal está hecho de músculo. Entonces, esas arruguitas muchas veces almacenan la sangre menstrual que va cayendo y por eso es que en los últimos días de nuestra menstruación tenemos una sangre como más oscura, más café, porque es la sangre que quedó almacenada en las arruguitas de nuestro canal vaginal. Luego tenemos en la fase folicular, que es cuando nos estamos preparando para ovular. Si ustedes pueden ver, el cérvix está empezando a lubricar. No está tan lubricado, pero sí lo vemos, pues como que está empezando a lubricarse. Lo vemos que está más para acá, ¿verdad? Está más abajo, pero está cerrado. Es decir, por ahí no puede entrar ni nada, ¿verdad? No puede entrar nada, ningún espermatozoide todavía. Y luego está en la fase ovulatoria, que ustedes ven ahí que el cérvix está bastante abierto y está lubricado, bastante lubricado. Les decía que para permitir la fecundación, el canal vaginal tiene que estar lubricado y el cérvix también para permitir que los espermatozoides naden hasta encontrar al óvulo. Y entonces pueden ver ahí que incluso las arruguitas, si ustedes se ponen a ver ahí la imagen en las arruguitas del canal vaginal, esas también están bastante lubricadas y está abierto para permitir la fecundación. Y nuestra fase lútea otra vez se vuelve a cerrar el cérvix y está más para abajo. Está cerrado, se ve hasta duro, si ustedes le ven ahí está como hinchadito, está duro, porque pues ya no se permite la entrada de ningún espermatozoide, ningún cuerpo ajeno y pues volveríamos a comenzar con la fase menstrual. Las únicas dos fases en las que se abre nuestro cérvix es la fase menstrual, pero la fase menstrual no se abre tanto, o sea, se abre lo suficiente para expulsar la menstruación, pero hasta ahí. Y en donde más se abre definitivamente es la fase ovulatoria. Si ustedes van teniendo como preguntas, déjenlas ahí en el chat, pueden dejarlas aquí en el chat de Zoom o en la del Facebook Live. Bueno, y les voy a contar rapidito esto de los genitales externos. Yo solo les voy a explicar los genitales externos y Pili se encarga ya de ayudarme ahí con los genitales internos. Los genitales externos son todos los genitales que podemos ver desde fuera. Es decir, si abriéramos nuestras piernas estando de pie y nos pusiéramos un espejo entre las piernas, es todo lo que podemos ver en el espejo. Y es súper importante no confundir el término vulva con la vagina. Vulva es todo lo que se ve, es decir, desde abajo del ombligo hasta el ano, eso es vulva, todo eso es la vulva. Y la vagina es solo el orificio por donde nos ponemos la copa, sale nuestra menstruación, donde podrían eventualmente salir bebés, ¿verdad? Ese es el orificio vaginal, esa es la vagina, pero la vulva es todo lo que vemos y pues forma todo lo que son los genitales externos y el canal interno. ¿Qué es lo que tenemos en los genitales externos? El prepucio del clítoris, que ustedes tal vez a veces han escuchado el término prepucio. El prepucio no solo lo tienen el sistema reproductor, el sistema sexual masculino, también lo tiene el sistema femenino. Eh, el prepucio del clítoris es el capuchón, es como una capita, como una telita, una pielecita que va a cubrir al clítoris, porque el clítoris tiene muchas terminaciones nerviosas. Para que ustedes me entiendan, el glande, el pene, ¿verdad? La cabeza del pene tiene aproximadamente 4.000 terminaciones nerviosas. El clítoris tiene el doble, o sea, el clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, es decir, que sentimos el doble. Por eso es tan importante cubrirlo con una capita. El prepucio del clítoris es esa barrera protectora para que el clítoris no nos moleste por la fricción con nuestro calzón, con nuestra ropa interior, con nuestro pantalón, con nuestras propias piernas, ¿verdad? Para que esa fricción no se vuelva incómoda o molesta o que nos duela y que se salga únicamente cuando estemos en un momento de excitación, ¿verdad? El prepucio del clítoris se va a levantar automáticamente con nuestra excitación y entonces el clítoris se va a llenar de sangre y eso va a permitir que esté expuesto. También tenemos los labios mayores y los labios menores. Se llaman así, pero no piensen que los labios mayores necesariamente son más grandes que los labios menores. Algunas personas tienen labios menores más largos que los labios mayores y eso está bien. ¿Y cuál es la diferencia? Los labios mayores son carnosos. Es una piel como el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si ustedes sienten la piel de su brazo, esa misma piel es la de los labios mayores y está llena de vello, así como nuestros brazos pueden estar llenos de vellos, también nuestros labios mayores están llenos de vellos púbicos y los labios menores, en cambio, tienen una piel más delgadita, una piel parecida a la de nuestro ojo, a la de nuestro párpado. Si ustedes sienten así la piel de su párpado, esa misma piel es la de sus labios menores. La función de los labios mayores es proteger a los labios menores
Y los labios menores se concentran sobre todo en ayudar a la lubricación, a la excitación, porque los labios menores están conectados por dentro con el clítoris. Y el clítoris, su única función es la del placer. Y pues tenemos tres aberturas importantes: la uretra, que es por donde sale el pipí; la abertura vaginal, que es por donde sale la menstruación, por donde salen nuestros flujos vaginales, por donde podría salir un bebé, por donde nos colocamos la copa, el tampón; y por último, el ano. Bueno, ahora sí, aquí está la imagen y dejo a cargo a Pili entonces para que me ayude a continuar. Hola, hola a todas. Yo soy Pilar Bonillo, justo como me habían presentado ya al principio. Y pues mucho gusto y qué lindo escuchar a Marce, ir guiando ahí todo el proceso. Ahora vamos un poco, que creo que esta parte de los genitales internos, todas tenemos más conocimiento de alguna forma, ¿verdad? Porque en los años de colegio son los que más se muestran muchas veces, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó que hasta que crecieron empezaron a conocer los genitales externos, porque los internos son como más populares en este sentido. Pero sí podemos ver los genitales internos, justo está en el centro el útero, que a veces también es conocido como matriz, no sé si han escuchado, pero se llama útero, toda esta parte. Y está en la parte superior, está unida a los ovarios a través de las trompas. Las trompas se ha buscado reivindicar este nombre de trompas de falopio que nos enseñaron desde hace mucho tiempo a trompas uterinas, porque al final pues son las trompas del útero, ¿verdad? Y falopio es el apellido de la persona que hace muchos años, em, haciendo análisis científicos, descubrió y nombró así, digamos, ¿verdad? Las trompas de falopio, pero realmente se llaman trompas uterinas porque son las trompas del útero. Después del útero tenemos la parte de la cervix, que ya vimos ahí con Marce, cómo es la cervix un poquito más real, ¿verdad? Y después está ya el canal vaginal o la vagina, ¿verdad? Que es toda esta parte rugosa donde nuestra sangre pues va saliendo y se va trabando un poquito. em, y que después nos conecta con la parte externa de nuestra vagina, que ya es la vulva, ¿verdad? Y si pueden ver en esta rugosidad, pues parte como de músculo rugoso que tenemos en la vagina, es este canal elástico y ahora lo vamos a ver mucho más grande para que ustedes pues, lo puedan apreciar un poquito más. Ahí está. Aquí ya lo ven un poquito más grande. Si ven los ovarios, pues tienen una pues algo como me está costando esa palabra, pero como rugoso, ¿verdad? Que pues tiene a ser naturales, ¿verdad? Pequeñas como circulitos y que es importante igual siempre como irlos conociendo para ver cuando es em, una rugosidad muchísimo más grande, porque ahí ya puede ser alguna alteración, que igual vamos a ir hablando un poquito de eso más adelante. Y ahora veamos un útero realmente cómo es, ¿verdad? En la foto anterior vemos que está súper grande. ¿Cómo cabe eso? Pero realmente cuando hacemos nuestro puño así, de este tamaño, es todo nuestro aparato interno, ¿verdad? Nuestro genital interno. Que vemos ahí, si ustedes pueden ver, las trompas uterinas son mucho más cortas, los ovarios están mucho más adentro, ¿verdad? Como se va abrazando. El útero se ve un poquito más grande de lo que se ven en las imágenes, pues dibujadas o ilustradas. Y el canal, pues o la vagina, es mucho más chiquita, ¿verdad? Realmente es muy lindo verlos porque uno creería que pues que es enorme, que es del tamaño de mi cara. Pero no, ustedes igual pueden hacer así y así saben de qué tamaño son sus genitales internos. Todo como este útero que vemos ahí. Ahora vamos a hablar un poquito, Marce igual lo hablaba, pero vamos a explorar un poquito qué pasa con el olor y el color de la sangre, de la menstruación, del flujo, qué es normal. Esa creo que es la pregunta que muchas nos hacemos cuando tenemos poca información. Y vamos a comenzar con el color. ¿Qué es normal respecto al color de la sangre? Cuando vemos
nuestra sangre recién salida, ¿verdad? Debe ser una sangre roja, roja brillante, ¿verdad? Como si ustedes pues tienen se lastiman en alguna otra parte del cuerpo, ustedes la sangre que ven inmediatamente es una sangre roja, brillante, ¿verdad? Esa es la sangre recién salida, es la sangre fresca, donde empieza nuestro ciclo. Entonces, esa sangre nos dice justamente eso, ¿verdad? Es una sangre recién arrojada donde empieza nuestro ciclo. Pero el color de nuestra sangre nos dice mucho. Más allá, no solo de que cuando comienza, nos da la banderita de que comienza nuestro ciclo, también nos dice cómo estamos de salud. Es un indicador de salud. Entonces, puede ser, si ustedes ven su sangre un poquito más rojo pálido, como vemos ahí en la imagen, que es como el de arriba, em, muchas veces, digamos, la sangre, en su mayoría, si ustedes sabían, está compuesta por hierro. Entonces, cuando hay alteraciones cabal hormonales o estamos bajo a un tratamiento de alguna píldora anticonceptiva hormonal, pues nuestra sangre tiende a ponerse un poco más pálida, ¿no? Hay toda esa carga de hierro. Y después, o de glóbulos, perdón. Y después tenemos colores que no son tan, tan buenos, ya como el naranja, tirando un poquito amarillo, también vemos que está asociado a infecciones, para que ustedes tengan cuidado. Igual la sangre, ahorita vamos a ver el otro, pero debería de ser pues líquida. Ustedes van viendo también cómo sale esa sangre, ¿verdad? Porque no debería ser con tantos coágulos, ¿verdad? Sino como mucho más fresca. Después está el rojo oscuro o café negro, que no sé si lo has visto, hay veces que uno dice, yo comienzo mi ciclo con un pequeño manchado. Pues ese café o pues rojo bien oscuro, realmente es esa sangre que ya es sangre vieja, que pasó mucho tiempo en nuestro cuerpo. Entonces empieza este proceso de oxidación y va cambiando de color. Entonces, cuando empezamos a menstruar y vemos nuestra sangre café, esos son los residuos del ciclo anterior que todavía estaban ¿se acuerdan de cómo era la vagina, verdad? El canal vaginal rugoso. Entonces, muchas veces ahí se va quedando esta sangre. Y cuando ya viene la sangre fresca, ese rojo brillante, pues saca la sangre que había ahí. Y en este proceso, pues esta sangre vieja es la que vemos en los primeros días, digamos, o en los últimos días. Ustedes pueden ir identificando conforme van pasando sus 5 o 7 días, cómo va cambiando el color de su sangre, la cantidad, si es más líquida, si es más espesa, ¿verdad? Entre más va pasando el tiempo y va siendo como que los últimos residuos, pues se va poniendo un poquito más espesa. Y ahora hablemos un poco del olor, que esto va muy ligado a todos los tabús o cargas que escuchamos, ¿verdad? En anuncios, socialmente, en todas partes. Y es que al final la sangre menstrual es sangre. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez les ha pasado que se han lastimado y les sale un poquito de sangre. Uno cuando huele la sangre, pues tiene este olor natural, tiene un olor a metálico por la cantidad de hierro que les decía que tiene la sangre. Y es normal tener como este olor a hierro, ¿verdad? Em, pero muchas veces nos venden que pues deberíamos de oler a rosas, debería de oler a manzanilla, a flores, y realmente pues eso no es natural, ¿verdad? Nuestra vagina no tiene, ni nuestra menstruación no tiene que oler a todas estas cosas artificiales de alguna forma, sino realmente nuestra vagina tiene un olor, un pH, que es esta acidez que mantiene nuestra vagina natural. Entonces, cada una tiene un pH diferente. Y este pH, pues nuestro cuerpo, nuestra vagina naturalmente va intentando nivelarlo, ¿verdad? Según también lo que vayamos comiendo, lo que tengamos como en el mes, si usamos ropa más apretada, si no se oxigenó tanto, si usamos tal vez, nos bañamos en un lugar distinto, digamos, pues dependiendo del agua, nuestra vagina igual siempre va a intentar regular naturalmente esa acidez, ¿verdad? Por eso es súper importante no introducirnos nada porque si no podemos generar infecciones. Nuestra vagina pues ya intenta tener esa acidez
de la mejor forma posible, y si introducimos cualquier cosa, pues sea jabón o cualquier cosa así, puede desnivelarlos y generarnos una infección. Entonces, para hablar un poco del dolor, es importante pues que sí, vamos a identificar que hay muchas veces en nuestro ciclo nuestro olor va cambiando, el olor del flujo también no debería de ser un olor fuerte, como que a veces pasa, ¿verdad? Que uno huele y huele a descompuesto un poco. Esos olores nos están indicando que algo está pasando en nuestro cuerpo, que tenemos que ir con un especialista, porque realmente no debería de oler de esa forma, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez han jugado con su flujo, lo han visto o lo han olido, pues no tiene ese olor fuerte de descomposición, ¿verdad? Simplemente a algo más como de su cuerpo. Y ahora pasamos a la siguiente, que se habla un poquito también a las alteraciones, que ya les hablaba antes por ahí. ¿Qué son las alteraciones? Realmente son por lo que pasamos, ¿verdad? Y hay muy poca información eh, de estas alteraciones hormonales o del cuerpo, ¿verdad? En los órganos genitales de las mujeres. Entonces, tendemos a pasar, hay unos que realmente le pasa a la mayoría de mujeres y hay otros que siguen los estudios porque realmente no se sabe a qué cantidad de mujeres le pasa. Pero si ustedes empiezan a preguntarle a sus amigas, a su familia, se van a dar cuenta que muchas presentan de estas alteraciones y hay muy poca información, ¿verdad? Las alteraciones, lo importante de ustedes conocer su cuerpo, identificar los cambios, identificar su ciclo, las variaciones de su ciclo, es que van a poder identificar estas alteraciones. Y el lograr identificarlas y conocerlas es lo que va a hacer la diferencia para ustedes, ¿verdad? Porque una alteración se puede nivelar, se puede regular, cambiando hábitos de vida, cambiando otras cositas, si uno pues también logra identificarlas a tiempo, porque muchas mujeres pasan viviendo con estas alteraciones, con dolores insoportables que realmente no son pues naturales de alguna forma si uno no tiene alteraciones. Entonces, esta que es la dismenorrea, realmente son estos dolores premenstruales que uno tiene cuando menstrua, ¿verdad? En los periodos menstruales son demasiado dolorosos, que pues es realmente conocido, que hay dismenorrea primaria y secundaria, eh, que son como los niveles, pero lo importante es que para comenzar con las alteraciones, ustedes sepan que la menstruación o unos días antes de la menstruación no debería de doler a tal punto que no las deje llevar su rutina con naturalidad. Pues sí, obviamente uno en el ciclo va identificando, bueno, yo estoy ahorita un poco más cansada o tengo un poco de menos energía o me duele un poco, pues a veces te puede doler desde los intestinos gruesos hasta la parte como del útero, ¿verdad? Y tal vez solo para decir esto en un pequeño paréntesis, que al final nos duele por estas contracciones que tiene nuestro útero. Entonces, todos estos síntomas que también pasan premenstrual o durante la menstruación, están como el acné, que se sienten hinchadas o que les cambia el mal humor, pues hay cambios de humor como bien drásticos o fatiga, que, que todos estos o calambres o antojos específicos, pues es importante irlos identificando dentro de las alteraciones, ¿verdad? Y ver qué cambió en mi rutina. Tuve más estrés y eso me generó un poco más de carga hormonal, ¿verdad? Y que son estas cargas hormonales a nuestro cerebro que también hacen que nosotros tengamos estas alteraciones. Después tenemos la endometriosis, que es, ¿se acuerdan de cómo era el útero? Pues dentro del útero es donde crece el endometrio, ¿verdad? Que es la menstruación, como decía Marce, que sale. Pero la endometriosis, pues hace que este endometrio no crezca adentro del útero, sino crece fuera del útero. Entonces puede crecer alrededor de nuestros ovarios o de las trompas uterinas. Y ahí, como crece en estos espacios y no tiene dónde salir, porque al final en nuestro útero tiene una salida directa a través de la vagina.
Entonces, al no tener dónde salir, también genera estos dolores incontrolables para uno, ¿verdad? Y hace que pues hayan estas complicaciones y ya cuando no se tratan y solo se olvidan, pues ya requieren operación o pueden poner en riesgo tu vida de una u otra forma. Después tenemos otro tipo de alteraciones también conocidas que, ahí viene, pero es el desorden de fibras uterinas, ¿verdad? Que también tiene que ver con estas fibras del útero, ¿verdad? Em, y que realmente es importante que identifiquemos que dependiendo de nuestra herencia también, vamos a ir identificando estas diferencias o alteraciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas veces pasa que si mi mamá tiene ovario poliquístico, a mí me puede pasar que yo también tengo ovario poliquístico. Y, bueno, el ovario poliquístico, que es otro, este síndrome, lo que dice, pues, o lo que sucede es que durante nuestros periodos menstruales tenemos dolores, ¿verdad? Un nivel excesivo de hormonas. Entonces, en nuestros ovarios se vuelven como más quistes más grandes y esto genera, pues, una carga y dolores insoportables y que al final también tengan que llevar pues un tratamiento para reducir sus quistes de alguna forma. Y después, también otro de los conocidos es el trastorno disfórico premenstrual, que pues ya es una forma mucho más grave del síndrome premenstrual, que son estos dolores, este acné, calambres, que hablábamos un poquito más, ¿verdad? Pero esto ya es mucho más intenso, o sea, puede generar fiebres, desmayos, em, mucho antes, pues no mucho antes, pero antes de la menstruación y que al final nos afecta pues a otras partes de nuestra vida y que por eso es muy importante para tener control sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, también conocer, ¿verdad? Y saber qué es lo que está sucediendo, porque estas alteraciones también pueden generar irregularidad en el periodo, también pueden generar em, frustraciones, ¿verdad? O irritaciones mucho más allá, y que son también pasan por dolores que sí me imposibilitan tener una rutina, ¿verdad? Normal. Aunque es importante también que pensemos y conozcamos nuestro ciclo, que es una cosa maravillosa porque nos dice realmente cuándo podemos tener más energía, cuándo podemos ser más creativas, cuándo nuestro cuerpo nos pide descansar un poco más y bajar revoluciones, ¿verdad? No funcionamos en un ciclo de un día, así que todos nuestros días no van a ser exactamente igual. Funcionamos en un ciclo de 28 a 32 días. Entonces, realmente nuestros cambios casi mensuales van a también ayudarnos a que en el mes nosotros funcionemos distinto. Entonces, eso también es lo lindo de conocerme, de irme viendo cómo yo me siento hoy, cómo está mi energía hoy y cómo puedo enfocar proyectos o específicamente momentos de mi vida dependiendo de cómo yo esté en mi ciclo menstrual y también identificar a tiempo y poder planificar mejor mi vida junto con estas alteraciones, ¿verdad? Y ahora otro punto súper importante del que queremos compartirles son los productos de gestión menstrual. Muchas veces cuando se hablan de menstruación, lo primero que a uno se le viene así a la mente, ¡bum!, son las toallas sanitarias desechables. Y es que pues son las más conocidas, las más accesibles aquí en el país, pero hay muchísimos más productos que nos pueden ayudar a gestionar nuestra menstruación y que cambian también la relación que tenemos con nuestra sangre, con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo. Y acá en Guatemala se conocen, pero no sé si ustedes lo han visto, no se usan muchísimo y son los tampones. A mí el tabú menstrual hacía que en mi casa estuvieran prohibidos porque decían que yo era una niña y que me iba a quitar la virginidad y estas cosas. Pero pues realmente los tampones es un método de absorción que lo que hace, tienen aplicadores, entonces uno los introduce, hay tampones desechables y tampones de tela, ¿verdad? Hay de los dos tipos, y uno los introduce manualmente hasta el fondo de la vagina y en el canal cabal de la vagina que vimos, que el tope al final era la cervix, pues ahí es donde se introducen.
Y lo que hace es, como están compuestos de algodón, absorben nuestra sangre y también todos los flujos que están dentro de nuestra vagina. Estos pues tienden a durar poco tiempo, uno se los tiene que cambiar aproximadamente cada 3 horas, ¿verdad? Y tiene que tener uno mucho cuidado y no dejárselo adentro porque sí tiene como señales de alerta de que puede producir algo que se llama el shock tóxico, que esto al final pues es una alteración en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo pues ya entra en sentido de alerta, nos podemos desmayar, nos puede bajar la presión, como otras complicaciones con otras partes de nuestro cuerpo. Después tenemos, y que este pues es introducido, ¿verdad? Eso es importante como que lo identifique. Ah, y que los tampones, yo no sé si han visto el precio de los tampones, pero los tampones son bastante caros, ¿verdad? Pero sí te permiten, como al final no tenés nada externo, pues hacer actividades como natación o sentirte como más libre, digamos, sin algo realmente eh, que te esté cubriendo. Después tenemos las toallas sanitarias, que son las que les decía, que son mucho más populares, que uno ve en todas partes, y que en las tiendas, pues las venden bastantes, ¿verdad? Que hay hasta ya de tamaños, hay de día, diarias, de noche, hay diferentes tipos y diferentes marcas. Y también estas son en base a las toallas sanitarias desechables, pero también hay toallas sanitarias de tela y que funcionan completamente distinto. Las toallas sanitarias desechables están compuestas por algodón, ¿verdad? Es importante que sepan que el algodón del tampón y de las toallas sanitarias, cuando ustedes lo ven, pues son realmente materiales que se ven blancos, 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 porque venden esta idea como de pureza, ¿verdad? De limpieza. Y que realmente para que lleguen a estar así de blancos, estos materiales, pues el algodón pasa por un proceso en fábricas para blanquear este algodón. Entonces, muchas veces, pues estos productos desechables pueden hacernos que nos genere algún tipo de infección o al final, digamos, la toalla sanitaria, no sé si les ha pasado, pero como tapa completamente la respiración de nuestra vagina, pues muchas personas justo sufren algún tipo de irritación y una parte importante o alguna infección y una parte importante pues es que al ser productos desechables pues contaminamos el medio ambiente, ¿verdad? Son productos que contienen plástico y que van pues no se desintegran, entonces quedan en el mundo por mucho, mucho tiempo, pero pues son muy accesibles y es también importante que vayamos conociendo, ¿verdad? Las de tela, lo lindo y lo bueno es que uno la puede reutilizar, eh, no retienen la sangre de la misma manera que una toalla sanitaria desechable, ¿verdad? Porque la toalla sanitaria desechable busca generar como coágulos para que se quede ahí la sangre. En cambio, la de tela la absorbe. Entonces, hasta el olor de tu sangre, yo no sé si les ha pasado, pero para las que han usado toallas sanitarias desechables, la descomposición de la sangre y el olor que saca es bastante fuerte, ¿verdad? Porque pues entra en contacto también con los químicos, con el aire, con todo, pero en una toalla sanitaria de tela es completamente diferente, no pasa lo mismo. Y después tenemos otros que son uno que es dentro también de nuestro cuerpo, se introduce, que ahora está como ya es mucho más popular, que es la copa menstrual. Hay diferentes tipos de copa. La más popular es la que vemos ahí en la foto, ¿verdad? Como un triangulito. Y la copa menstrual está hecha de silicón médico quirúrgico, ¿verdad? Hay muchísimas marcas, es importante que ustedes corroboren que pues sí es de silicona quirúrgica y lo bonito de las copas es que tiende a durar muchísimos años, dependiendo de la marca, ¿verdad? De 10 a 15. Algunas marcas creo que están un poquito menos, como en 8, pero realmente te duran bastante. Y que aunque la inversión al principio es un poco elevada, ¿verdad? Tiende a durarte dependiendo del día en el que estés de tu ciclo y cuánto de flujo tenés, pero aproximadamente 12 horas, ¿verdad? Es lo máximo que uno lo puede tener adentro, puede dormir con ella y todo tranquilo. Funciona en la idea mucho de continuar con tu rutina, ¿verdad? Si quieres ir a nadar, puedes hacer todas las actividades, porque pues
está introducida, entonces no hay ningún problema. Y después está el otro tipo que es muy similar, que se llaman discos menstruales, que estos no hacen un vacío como la copa, sino que se alojan o sea, alrededor de la cervix. Entonces ya después uno solo lo retira, tira la sangre y es el mismo proceso de la copa, ¿verdad? Solo la forma y donde se alojan es un poquito distinto. Después está la ropa interior menstrual, que también es una forma, es una mezcla entre toallas sanitarias de tela, digamos, pero ya como ropa interior y absorbe el equivalente pues, a los tampones. Depende mucho también de la marca, porque hay marcas que pues tú puedes pasar en tus primeros días de la menstruación usándolo 12 horas y te sirve súper bien, ¿verdad? Tiene un recubrimiento bastante fuerte que te retiene la sangre sin que se pase, digamos, a tu demás ropa y te sientas cómoda utilizando. Después tenemos esponjas marinas, que son uno de los menos conocidos y menos accesibles, pero es un método, ¿verdad? Porque al final, creo que ahí espero que me escuchen ahora. Porque al final la ropa interior, no, la esponja es orgánica, ¿verdad? Es un ser vivo. Entonces, esta esponja es una esponja de mar que uno la corta dependiendo del tamaño de tu cuello vaginal, pues de tu vagina, y entonces te lo introducís como un tampón y que estando seco es bastante durito, pero para poder introducírtelo lo tenés que mojar y entonces ahí ya es bastante movible. Justo tiene la capacidad de absorción de un tampón y es más fácil de poner que una copa, ¿verdad? Porque es como una esponja. Entonces le sacas el agua, lo introducís y ya. Pero se cambian cada 2 años, ¿verdad? Máximo. Y eso es realmente los productos. Si se pueden dar, antes de darles el espacio de preguntas, solo quiero decirles que hay muchísimos productos y es importante que conozcan el que mejor les funcione, ¿verdad? Muchas veces nos venden la idea de que tenemos que usar uno nada más y podemos usar varios en nuestro ciclo menstrual. Pónganse, pueden usar los 3 primeros días una copa y los últimos 3 días un calzón menstrual o una toalla sanitaria, dependiendo de cómo se sientan cómodas, escogiendo entre todas las opciones que hay. Y eso es lo importante. Entonces, ahora sí, a preguntas. Gracias, Marcia. Y creo que nos iban a ayudar por ahí. Y si no, estábamos Sí, viendo. tenemos por acá una pregunta. Buenas noches. La primera pregunta, tengo un momentito. Como hombre transmasculino, lo del ovario poliquístico me sucedió cuando inicié mi reemplazo hormonal. La misma testosterona provocó, perdón, este es un comentario. Voy a hacer mi ventana un poquito más grande. Perdónenme, chicas, aquí está. Voy a terminar de leer el comentario solo para que todos estemos sabidos de esta situación. La misma testosterona provocó que tuviera el síndrome de ovario poliquístico, dice. Luego ya iniciamos con las preguntas y es, ¿la ropa interior es muy cómoda? También es un comentario. Perdón. No sé, ¿podrían indicarnos qué tipo de exámenes detectan la endometriosis? Bueno, voy a contestar y de repente Pili me ayuda si se me olvidó alguno, pero el problema con la bueno, no es un problema, o sea, lo que pasa es de que la endometriosis significa afuera, ¿verdad? Eh, no, quiere decir que el endometrio crece fuera de donde no debería crecer, porque generalmente aquí está nuestro útero y nuestro endometrio debería crecer aquí, ¿verdad? A las orillas, en las paredes del útero. Sin embargo, con la endometriosis no es solo que pueda crecer en las trompas uterinas o en los ovarios, o sea, sí puede crecer en las trompas uterinas y en los ovarios, pero incluso se han diagnosticado endometriosis en el corazón, en el estómago, en los brazos, o sea, en realidad el endometrio puede crecer en cualquier parte del cuerpo si hay problemas tiroideos.
Entonces, generalmente lo que van a hacer los ginecólogos o ginecólogas, primero examen físico, es decir, palpar para ver si, porque generalmente hay algunas personas que tienen su abdomen bajo muy hinchado, entonces van a hacer un examen físico como palpar para ver pues cómo está todo. Luego lo que sigue es hacer ultrasonido. Con el ultrasonido, pues se pueden descartar endometriosis en el área genital interna, ¿verdad? Se puede descartar endometriosis en trompas uterinas, en ovarios, en todo lo que podemos ver en los genitales internos. Pero para tener una idea de si tenemos endometriosis en cualquier parte de nuestro cuerpo, lo que van a mandar a hacer son exámenes de niveles hormonales. HCL, creo que se llama uno, el examen HCL, y el otro se llama TSL, y entonces solo como para medir la cantidad de testosterona, la cantidad de estrógeno, la cantidad de hormona luteinizante, porque claramente si tenemos endometrio formado en nuestro cuerpo en un lugar, el estrógeno tiene que estar elevado, igual que la progesterona, ¿verdad? Entonces, si tenemos progesterona y estrógeno elevados, quiere decir que hay algo que está pasando, ¿verdad? Si está fuera de los niveles normales, entonces sí tendríamos que evaluar si es endometriosis. Entonces, ese sería como el procedimiento, un ginecólogo o ginecóloga. Primero mandar a hacer examen físico, luego ultrasonido, luego si hay otros síntomas, por ejemplo, si los periodos son irregulares, si los periodos son muy dolorosos, si los periodos son incapacitantes, o sea que ustedes literalmente se quedan tiradas en su cama esos días, esos son síntomas de que puede haber endometriosis. Entonces, si su preocupación viene acompañada como de esos síntomas, sí es necesario hacer exámenes de niveles hormonales. Incluso algunos médicos, algunos ginecólogos, ginecólogas recomiendan también hacer resonancia magnética, sobre todo como por la zona del estómago, para ver que no se haya formado por ahí también. Gracias. No sé si hay alguna otra Gracias, preguntita. Marci. Sí, hay otra de Minerva. Bueno, te voy a leer dos comentarios más. Dice, en las 4 fases del ciclo, la fase ovulatoria es la única donde puede darse un embarazo. Y Minerva dice, quiero empezar a usar las copas menstruales. ¿Cuál es la talla o las onzas de copa que debo utilizar? Si quieres, yo empiezo con la de las, bueno, no sé, nos vamos complementando ahí. Em, pero en la de las 4 fases del ciclo, la ovulatoria es donde es nuestro pico más alto. Como Marce les enseñaba, al final pues nuestro endometrio, nuestro endometrio. No, realmente como nuestro cuerpo está abierto, ¿verdad? Estamos lubricadas, nuestra cervix está mucho más abierta. Entonces, la posibilidad de quedar embarazada en la fase ovulatoria es mucho más alta. Em, pero realmente al final es importante como identificar cuánto tiempo pues vive o está vivo todavía funcionando un espermatozoide que muchas veces tiende a quedar varios días adentro pues de nuestro cuerpo. Y también otra parte importante son estos lapsos que decía Marce, ¿verdad? Que no es como un día estás ovulando y ya, sino es todo un parámetro. Pero realmente eso sí nos puede ayudar como a ir conociendo nuestro cuerpo, aunque no es un método total, así 99% certero, ¿verdad? Que creo que muchos también, un método que sí ayuda mucho a lograr identificar los días específicos donde no estás fértil es el lograr identificar la temperatura corporal. Como Marce les decía, en la ovulatoria, pues crece la temperatura y al ver tu temperatura corporal más baja, la posibilidad pues de quedar embarazada es mucho más baja. Entonces, logrando identificar, pero pues tienen que unos que ser muy preciso, tomarse la temperatura a la misma hora, en los mismos segundos, todos los días, para lograr realmente identificar tu temperatura y esa variación. Entonces, así es como uno ya conoce desde dónde está la parte más baja de tu temperatura hasta la más alta. Y Sí. no sé si quieres agregar. Ujú.
Sí, bueno, a esa pregunta yo no le agregaría nada. Igual, solo como idea general, el autoconocimiento es poder. Ahí sí que eso es poder, poder sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, sobre tu vida. Entonces, cabal, como dice Pili, identificar los signos que tu propio cuerpo te está diciendo. Algunas personas cuando están ovulando sienten como un pellizco, como un, sí, como que te están pellizcando uno de los lados de el abdomen bajo. Algunas personas no lo sienten, pero si tú lo sientes, es importante que te des cuenta si sí, para que lo apuntes y veas como cuál es el patrón todos tus ciclos, como en qué día de tu ciclo estás ovulando. Y si no lo sientes en algún otro momento de tu ciclo, porque a veces también por estas mismas condiciones de que de repente tenemos ovario poliquístico o tenemos alguna otra condición, pues nuestras hormonas fluctúan y en una de esas pues ovulamos sin que nos demos cuenta. Entonces, si somos 100% regulares, ahí sí, pues sí, solo cuando estamos ovulando, eh, pues podemos quedar embarazadas. Bueno, o sea, en general, solo cuando ovulamos podemos quedar embarazadas, pero podemos ovular en cualquier día de nuestro ciclo si no somos regulares. Esa sería como la respuesta. Y ahora con la pregunta de las copas menstruales, qué bueno que lo estás considerando, porque como dijo Pili, al final también es importante que tú explores para ver qué producto es el que más te gusta, con el que más te sientas cómoda. Em, yo te diría que no hay como una talla de principiante, o sea, no hay una copa de principiante. ¿Por qué te digo esto? Porque depende mucho de tu estilo de vida. Hay copas que tienen una densidad más alta, o sea, son como más duras, y hay otras que son un poquito más elásticas, y eso tiene que ver, por ejemplo, si tú haces mucho ejercicio, te conviene una con más densidad, ¿verdad? Para que no tengas fugas. También si tú tienes más de 30 o ya tuviste un parto vaginal, es importante que tus tallas sean L, ¿verdad? Que las tallas de copa que usas sean L, que es la talla más grande de copa, porque también tu canal vaginal está distendido, o sea, está más grande. Y así, entonces hay como muchos factores a tomar en cuenta. Yo personalmente te recomiendo una página que de hecho es de una tienda de acá de Guatemala que se llama Copas Menstruales GT o Alexis Cop. Lo voy a poner en el chat para que ustedes lo vean. Copas Menstruales GT o Alexis Cop. De cualquier forma lo buscan ahí en Google y les aparece en la parte de hasta arriba de la página, les va a aparecer tomar quiz o hacer un test, algo así dice. Y entonces ahí cuando ustedes hacen el test, les sale una recomendación de marcas de copas para que tú comiences. Entonces yo creo que ahí esa sería una buena opción porque de una vez te salen como las sugerencias de marcas, estilos, copas, diseños, ¿verdad? En general, para que tú empieces y se adapte como a tu estilo de vida, a tus gustos, etcétera. Gracias, Marcela. Hay una pregunta más em, de Angie y es, después de usar un método anticonceptivo y dejarlo de usar, mi periodo fue más largo de lo normal. ¿Esto es normal o hay una explicación? Sí, una explicación, o sea, es normal por la explicación. A ver, cuando tú usas un anticonceptivo, depende del anticonceptivo. Recordemos que hay anticonceptivos que inhiben la progesterona y otras que inhiben el estrógeno. Vieron ahí en el proceso del ciclo menstrual que les explicaba yo, que tenemos tres hormonas principales en nuestro ciclo menstrual, ¿verdad? Está el estrógeno, la hormona luteinizante y la progesterona. La progesterona, como su nombre lo indica, significa progestar, ¿verdad? Ayuda a gestar, ayuda a que nuestro endometrio se quede en su lugar cuando ya está formado. Es decir, si hay un óvulo fecundado, para que ese endometrio se quede ahí y no se caiga. Es como que lo estuviera apoyando así, ¿verdad? Para eso sirve la progesterona, para que apoye el endometrio en su lugar, para que no se caiga. El estrógeno, en cambio, es para que crezca el endometrio. Entonces, los anticonceptivos pueden ser de esos dos, ¿verdad? Puede inhibir, o sea, bloquea la salida de estrógenos, o sea, no va a crecer tu endometrio, o de progesterona, o sea, no es posible un ciclo menstrual si tu endometrio no se puede quedar en su lugar, ¿verdad? Si no es posible que el endometrio se quede en su lugar, no es posible que tu cuerpo empiece un ciclo menstrual. Entonces, sí,
Depende de qué tipo de anticonceptivos hayas tomado, Angie. No te sabría decir con exactitud, pero sí es cierto que los anticonceptivos, cuando las personas dejan de tomar anticonceptivos, generalmente sí reportan periodos más largos e incluso a veces más dolorosos, porque también recordemos que tu ciclo está como reiniciando el ciclo hormonal, ¿verdad? Como que está toda esa bomba hormonal que se estuvo como guardando por bastante tiempo, como que se libera. Y entonces tienes que volver a iniciar, a regular la carga hormonal que está liberando tu cuerpo. Pero al inicio, como estuvo esa reserva hormonal, la tiene que liberar y generalmente no la libera de a poquito, sino que al principio la libera así un montón y luego ya la va como, las va haciendo como por porciones, ¿verdad? La va haciendo a poquitos. Entonces, depende de cuál. No te sabría decir con exactitud tu caso específico, pero sí, generalmente es por eso. Ujú. Y también depende de cuánto tiempo lleves sin tomar anticonceptivos. Si las acabas de dejar y tu periodo sigue así largo, hay que esperar como un poquito. Es como que tú estuvieras teniendo tu menarquia otra vez, como que estuvieras teniendo tu primera menstruación otra vez. Gracias, Marcela. Ya no hay ninguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias, Pilar y Marcela de Pibes Guatemala. Hay un comentario de Sonia y es de sobre cómo se les puede solicitar a ustedes este tema para un grupo de mujeres. Ellas son de Pibes Guatemala, entonces no sé si pueden dejarle ahí la información a Sonia para que pueda contactarles. Y agradecerles mucho por el espacio, de verdad aprendimos un montón. Yo creo que este tema muchas personas lo vivimos, pero somos muy pocas las que tal vez desde muy pequeñas logramos entender qué estaba pasando. Y es muy importante poder ir conociendo, como tú ya lo decías, el conocernos es poder. Entonces, la autoexploración, todo, muy importante. De verdad les agradecemos el espacio, el tiempo, muy buena explicación, de verdad. Entonces, esperamos poder encontrarnos en otro momento y gracias por también a las personas que asistieron. Hay muy buenos comentarios sobre su ponencia el día de hoy, entonces muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también a ustedes, a todas y a todos, por el espacio, de verdad. Y ahí les dejé las redes, period.guatemala en Facebook e Instagram. Y si nos quieren mandar un correíto, también periodguatemala@gmail.com. Y ahí estamos siempre a las órdenes. Gracias por el espacio. Les mandamos un abrazo. Muchas